Primero de todo, espero que estéis todos bien. Felicitar al SINEP, al Sindicato de Entrenadores, por la iniciativa. Creo que sentirnos entrenadores en estos momentos alejados de las canchas es muy importante para todos, sobre todo nuestra salud mental. Agradecer la invitación. Espero que con estas reflexiones podamos debatir e intercambiar ideas, que esto es, al fin y al cabo, lo más interesante de estas actividades. El tema sobre el cual os voy a hablar es el dinamismo en el juego. ¿Qué significa dinamismo? El dinamismo es la cualidad de las cosas o actividades que están en constante cambio. Para mí, esta calidad en nuestro deporte, pues la entiendo como la eficiencia, ¿no? La eficacia y cómo nosotros como entrenadores podemos influir en esta eficacia. He dividido esta charla en dos partes, ¿no? En una es la que hace referencia a la frase que veis aquí. Un entrenador de la NBA dijo que yo no pienso más en las 5 posiciones. Lo veo tan simple como que sean solo 3. Tú eres o un jugador que maneja el balón, un alero o un grande. Con esto hago referencia a lo que habló Sama en su charla sobre cómo las creencias influencian nuestra manera de entrenar. Es decir, que los tópicos muchas veces lo que hacen es afectan a nuestra creatividad. La segunda parte, lo veis aquí, es cómo este dinamismo, esta eficiencia en el juego, cómo tenemos o podemos entender el reloj de 24 segundos y cómo influencia en esta eficacia, ¿no? Pues lo veis aquí, esto es un ejemplo que he sacado de este año, de la NBA, y lo veis por rangos, ¿no? de los 10 primeros segundos, de los 11 a los 15, de los 16 a los 20 y de los 21 a los 24. Como veis, el punto por posesión, por 100 posesiones, es bastante claro, ¿no? Como más te adentras en este reloj de posesión, más duro es anotar, ¿no? Y es otro tema sobre el cual quiero reflexionar y una vez más, pues, como os he dicho, daros mi experiencia. Está muy de moda aquí, ¿no? El positionless basketball. ¿Qué quiere decir? Que no se entiende tanto como del 1 al 5. Lo veis aquí en una alineación del quinteto inicial de Filadelfia. Juegan con un base de 2'8", un jugador exterior de casi 2 metros y 3 jugadores que son considerados muy grandes, ¿no? Creo que esta es la tendencia. Cada equipo lo que hace es basarse en sus puntos fuertes y da un poco igual cuál es la posición, como entendemos todos de cada uno de estos jugadores, ¿no? En esto, pues, os quiero compartir con vosotros una experiencia propia, ¿no? Recuerdo, pues, mis 2 años como primer entrenador en la Liga de Desarrollo, lo que es ahora la G-League. Era una liga de constante cambio, ¿no? Con muchos partidos, 50 partidos en 4 o 5 meses, casi entre 3 y 5 por semana. En mi primer año tuve 19 jugadores en el roster en todo el año, pero mi segunda temporada fue un reto muy grande, ¿no? Tuve 29 jugadores en el roster porque estos jugadores van cambiando, ¿no? Cortas jugadores, te vienen jugadores de tu primer equipo y en ese momento, aunque no teníamos todavía 30 equipos para 30 equipos NBA, pues tenías jugadores que te podían mandar a otros equipos, ¿no? Y esto me supuso un momento complicado, ¿no? Que era cómo podía yo entender todas esas alineaciones. Y si me basaba en jugar con un base, un escolta, un alero, un ala pivot y un pivot, me era muy difícil, ¿no? Con todo este cambio. Entonces, me puse 3 normas en mis alineaciones, ¿no? Una era el rebotear, y Moncho tocó el rebote defensivo, ¿no? 3 reboteadores defensivos por alineación, para mí, también como los números dicen, por ejemplo, en la NBA este año, entre los 10 mejores equipos que rebotean defensivamente,
4 de ellos también lo son en eficiencia defensiva, ¿no? Yo creo que finalizar posesiones es muy importante y después ofensivamente el poder finalizar estas posesiones lo que te da es poder salir al contraataque y tener la opción de anotar en los 10 primeros segundos de ese ataque, que es una cosa que hablaremos más adelante, ¿no? Otra cosa importante era tener jugadores playmakers. Playmakers no son bases, son jugadores que pueden crear para sus compañeros, ¿no? Por 2 razones. Una es para hacer mejores a tus compañeros y la otra es evitar las pérdidas de balón, ¿no? Lo veis aquí, ofensivamente lo puedes medir con el ratio de asistencia y pérdida, y también pues normalizarlo a través del porcentaje de pérdidas, ¿no? Está claro que contra más veces te des la oportunidad de tirar a canasta, pues más posibilidades de hacer canasta tendrás, ¿no? Y después, defensivamente, tener estos jugadores, estos 2 creadores en tus alineaciones, al tener menos pérdidas, y lo que harás es que tus oponentes anoten menos de tus pérdidas, menos puntos de contraataque, que como veréis un poco más adelante, son muy eficientes, y puntos en la pintura, porque normalmente cuando pierdes un valor, sobre todo con el balón en juego y no va fuera, no se para el juego, estos puntos normalmente acaban en la pintura, y si no, aún peor puede ser un triple desde la esquina, ¿no? Y el último sería máximo un no tirador en cancha, ¿no? Creo que todos somos conscientes del valor que tiene el triple en el juego de hoy en día, ¿no? Y no es solo para tirar la cantidad, el máximo número de triples posible, es también por un hecho de espacios. Por ejemplo, en nuestra liga, por la norma de los 3 segundos en pintura defensivas y que la línea de 3 puntos está mucho más lejos, esto lo que hace es abrirte mucho más los espacios, ¿no? Y por eso que el balón pueda fluir mucho más de lado a lado y que puedes jugar en ambos lados de la pista con estos 2 creadores, ¿no? Es importante este hecho de tener no más de un no tirador, que en este caso puede ser un jugador grande o un jugador pequeño. Esto da igual. Evidentemente es mucho más normal que tengas un interior que pueda bloquear y continuar muy fuerte al aro, y que teniendo 4 tiradores abiertos esto genere muchos espacios. Pero también lo podéis ver en la NBA, lo hizo San Antonio en su momento con Tony Parker, que lo ponían en la línea de fondo, también lo hacen con DeJounte Murray, y bueno, y otros equipos, aquí lo veis, Ben Simmons, que es el base y que al final acaba jugando en posiciones y dejando a los otros jugadores ahora en el campo. Esto al final lo que me hizo fue un poco pues dejarme de preocupar con este cambio de jugadores, es como os he dicho antes, 29 jugadores que pasaron por nuestro roster. Y sí, fue un poco atípico, pero me ayudó mentalmente a pasar la temporada, ¿no? Las reflexiones de esto es que evidentemente los sistemas de los cuales estamos acostumbrados a jugar pueden ser sistemas, yo les llamo sistemas rígidos o sistemas aleatorios, ¿no? Aquí le llamamos el random basketball. ¿Qué es lo bueno de los sistemas rígidos como entrenador? Que te permite poner el valor en las manos del jugador que tú quieres, ¿no? Y hacer algo preparado. Por contra, el scout, que se ha tocado pues, en otras charlas, es mucho más fácil poderte preparar contra un sistema rígido. Los sistemas aleatorios, el random basketball, son juegos, como diríamos, más por conceptos, ¿no? Yo recuerdo, pues, cuando empecé en esto del baloncesto, pues Mikel Nolis era un entrenador de formación de los mejores en aquel momento, y recuerdo que todos sus equipos, pues, su juego por conceptos y de lecturas era excepcional, ¿no? Y yo creo que en formación es muy importante para después que puedan llegar a profesionales, y esta aleatoriedad también les puede ayudar a que puedan jugar múltiples posiciones en el campo, ¿no?
Evidentemente es un reto la formación. ¿Por qué? Porque si quieres jugar un juego por conceptos, en un principio tu eficiencia vas a tener un reto constante, ¿no? Pero el beneficio va a llegar en el profesionalismo. Y aquí es donde nosotros como entrenadores, evidentemente, en el baloncesto profesional es muy difícil solo basarte en juego aleatorio. Si lo puedes hacer, normalmente son partidos que tienes controlados y vas ganando, pero habrá momentos en que esta mezcla de sistemas rígidos y aleatorios, el equilibrio hace que tengas pues equipos muy difíciles de defender, ¿no? Una vez más, en la formación está el reto, pero lo veremos después y lo veréis después en ejemplos que os daré con jugadores, ¿no? Concretos. ¿Cuál es la ventaja? Pues contra más posiciones puedas jugar, más minutos vas a poder disputar, ¿no? Y esto nosotros es algo que decimos mucho a nuestros jugadores, ¿no? Si tú eres capaz de desempeñar no posiciones, pero roles, será más fácil mantenerte en pista. Y yo creo que cuando ya llegan a un nivel de profesionalismo como es el nuestro aquí, es muy, muy difícil cambiar a sus jugadores, pero después te das cuenta que muchos de los que han llegado y son especiales y hacen referencia a los roles que os he dicho antes, ¿no? A ser un reboteador, un creador o un jugador que abra el campo, esos roles hacen que todos estos jugadores puedan aspirar a más, ¿no? Y aunque parezca que solo estemos hablando de ataque, también defensivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, al ser un jugador que puede jugar diferentes posiciones, o sea, multiposicional, también hará que tenga que defender diferentes tipos de jugadores, ¿no? Pues en algún momento diferentes tamaños, más rápidos, menos rápidos, que jueguen más con contacto o con menos. Y al fin y al cabo lo que esto hará es que yo también mejore defensivamente a través de este reto que es ponerme en situación, ¿no? Con esto os he preparado pues, algo corto, 10 imágenes que más o menos os darán una idea de lo que me refiero, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, Milwaukee juega con una alineación con Brook López de grande y después los 4 jugadores exteriores son totalmente intercambiables, ¿no? ¿Qué hace que estos jugadores multiposicionales hagan? Pues bueno, que puedan rebotear y aquí lo veis, ¿no? Que los 4 puedan salir al contraataque, haga que después sea también mucho más fácil anotar en esos 10 primeros segundos, que como os he dicho, hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Aquí veis un ejemplo de Nicola. Nicola cuando se formó, él era un base. Y esto, en este ejemplo, sé que es un lanzamiento extremadamente difícil, pero lo que sí que te da es que aquí puedes ver que él se formó pues como jugador exterior, de que su trabajo de apoyos, él está jugando un poste bajo, pero lo que realmente hace es jugarle de cara a otros 5, ¿no? Etiquetado como 5, y él se tira un tiro de él es diestro sobre el pie derecho, ¿no? Lo cual influye el tiempo de salto del defensor. Creo que es una acción pues bastante impresionante. Un ejemplo de Filadelfia, veis aquí a Ben Simmons jugando de base, un base de 2-8, y como veis los emparejamientos también influyen, ¿no? Esto pone a nuestro base, a Jamal Murray, defendiéndolo, y aunque sea pues una defensa cuestionable o no muy buena, pues defender a un base de 2-8 tiene sus retos, ¿no? Para el rival, y aquí veis un beneficio más de jugar con jugadores que son multiposicionales. Volviendo a lo de los jugadores creadores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incidimos mucho en crear a través de nuestros 5 y tener un jugador, tener conceptos de juego y lecturas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, con Nicola jugando el 2x2 con Jamal y leyéndose entre ellos, ¿no? Que es una cosa importante para nosotros, que no es solo nuestro 5 titular, sino que Mason Plumlee aquí saliendo del banquillo
jugando este juego aleatorio que es poniendo el balón en manos de nuestro 5 y jugando 5 abiertos, lo que hace aquí es que la defensa sea muy difícil saber quién va a bloquear a quién, cómo van a utilizar los espacios y evidentemente la habilidad que tiene Mason aquí de leerlo y de dar un paso perfecto, ¿no? Y esto viene de seguramente haber sido formado, pues aunque haya sido siempre un jugador muy grande, es un jugador que bota el balón muy bien, que puede salir al contraataque, que puede, como habéis visto, pasar muy bien el balón, ¿no? Veis aquí Milwaukee en una situación similar, ¿no? Aquí esta acción aquí se llama delay, aunque muchos equipos tienen diferentes nombres para diferentes jugadas. Y equipos como, por ejemplo, creo que Manresa este año pues la ha utilizado, ¿no? Es una acción muy sencilla o una jugada muy sencilla, son 5 jugadores abiertos, se juega a través del jugador que está en el medio, normalmente es un jugador grande, y se ponen bloqueos indirectos y manos a manos, ¿no? Y aquí, como veis, Brook López está a la esquina contraria, es decir, Milwaukee tiene, a cada jugador se puede realmente intercambiar en cada posición, lo cual en el scout lo hace muy, 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 muy complicado, ¿no? Veis aquí a Chris Middleton actuando como teórico grande y evidentemente un gran jugador en Antetokounmpo finalizando, ¿no? Un ejemplo más aquí con Mason, sobre todo contra equipos que cambian mucho en pick and roll, ¿no? Utilizando estos creadores que son nuestros 5 y en lugar de jugar el pick and roll es pasar el balón y moverse, ¿no? Aquí sería pass and chase o throw head and follow, como lo queráis llamar, pero veis que aquí en lugar de jugar ese pick and roll se decide darle el balón al 5 y que él sea el generador, ¿no? A través del poste bajo. Como Pedro habló del poste bajo, hoy en día pues, se utiliza menos, ¿no? También lo hablaremos más adelante, pero el poste bajo es de las acciones pues, menos eficaces en general en el baloncesto. Aunque muchos equipos, como Pedro también lo decía, lo utilizaban para generar. ¿Para generar qué? Un tiro. Pues veis aquí, Mason jugamos a través de él en el poste bajo y tenemos 3 jugadores que son casi intercambiables, que son Michael Porter, que es el que hace el primer corte y ocupará la esquina contraria, Juancho Hernán Gómez, que pone presión a la canasta, y Jeremy Grant, que será el que acabe lanzando el triple, ¿no? Pero veis aquí lo que es más, creo, remarcable de todo es la habilidad que tiene aquí Mason de siendo diestro, de dar un pase perfectamente al lado contrario con su mano izquierda, ¿no? Y esto viene también, una vez más, de su formación. Un ejemplo aquí, veréis 2 de grandes manejando el balón, ¿no? Como os he dicho, Nicolás se formó como base y es un jugador de 7 pies, que esto es más, creo que son 2'12" o más, jugando como lo podemos ver todos, un puro base, ¿no? Pues el pequeño le pone un bloqueo y hace el slip, el segundo pequeño le pone otro bloqueo y acaba anotando, ¿no? Pero aquí lo impresionante es que pones a Rudy Gobert a defender el balón y a defender pick and roll al jugador que está manejando el balón, ¿no? Y esto te viene pues de que en lugar de tú tener un sistema es ver lo que los jugadores te pueden dar y, como decía Sama, ser creativos con todo esto, ¿no? ¿Veis otro ejemplo aquí? Es una acción que se juega mucho aquí, wedge pick and roll, que sería pues normalmente un pequeño bloquea a un grande y el grande va a bloquear a un pequeño. Pues aquí lo veis todo invertido, ¿no? Es un grande en teoría, un jugador multiposicional que es Antetokounmpo manejando el balón, Kyle Korver poniendo el bloqueo, con lo cual hace que sea muy difícil que puedan cambiar ese bloqueo y una vez más pues pones a jugadores en situaciones difíciles y que sea mucho más difícil también hacer el scout, ¿vale? Y aquí creo que es la última, lo veis, ponemos a Nicola en una posición de salir de bloqueos indirectos, ¿no? Pero aquí también lo remarcable es que el que pone el bloqueo es nuestro base. Y nuestro base en este caso, Jamal Murray, es, si no el mejor, uno de los mejores bloqueadores de nuestro equipo, ¿no? Él pone bloqueos muy sólidos y realmente contacta con estos grandes. Lo veis aquí
que lo que hace es dejar a Nikola prácticamente solo, que sí que es muy impresionante que un jugador de 7 pies pueda recibir, poner el balón en el suelo y meter ese lanzamiento, pero creo que el bloqueo y esta también multiposicionalidad de nuestro base pues también es importante. Volviendo a la segunda parte de la charla, ¿no? Esto sería la primera parte. La segunda, como os he dicho antes, hacía referencia al entendimiento del reloj de posesión, ¿no? De los 24 segundos. Como os he dicho antes, lo he dividido, creo que también lo he visto en algún artículo, ¿no? En 4 franjas, ¿no? De los primeros 10 segundos, creo que todos podemos entenderlo como claramente un contraataque, ¿no? Atacar y hacer canasta los 10 primeros segundos. De los 11 a los 15 sería ese juego llegando, ¿no? Tú corres el campo, mueves el balón, pero juegas sin pararte y sin establecer un sistema cerrado medio campo. De los 16 a los 20 sería lo que podemos entender como juego estructurado, ¿no? O un sistema de media cancha. Y después de los 21 a los 24 pues serían lanzamientos de final de posesión. Lo que entiendo yo, y aquí como podéis ver, os pongo ejemplos no solo numéricos, no solo de los puntos por posesión o por 100 posesiones como veis aquí, que es bastante claro la eficacia en la NBA, y yo creo que en todas las ligas y en todos los niveles, si no me equivoco, deberían ser similares, y es por un motivo, es que como antes empieces a generar ese lanzamiento, lo que haces es aprovechar una mayor parte del campo. Es decir, en esos primeros 10 segundos lo que tomas ventaja es de usar todo el campo entero, ¿vale? Tanto la parte defensiva como la ofensiva, ir en transición e intentar generar un buen tiro. En el juego llegando, pues utilizas todo este momento que llevas en la transición para generar este tiro, para seguir moviéndote sin parar el balón. En la media pista ya casi que para entendernos, el balón puede estar, el campo puede estar recortado a un cuarto de campo, ¿no? Porque las defensas lo que quieren normalmente es reducir esos espacios, y en los 3 últimos segundos normalmente son tiros que el balón ya se ha movido muy poco. Hay ejemplos y hay equipos atípicos como San Antonio, que eran equipos muy buenos, jugaban a posiciones muy bajas y eran equipos con mucha eficacia, jugando sistemas largos, no parar de mover el balón y sacar buenos tiros al final de posesión, ¿no? Pero la norma en general tiene sentido que utilizando más espacio en toda la cancha sacarás un tiro mucho más eficiente. De los 10 mejores equipos anotando en contraataque, 5 de ellos también lo son en effective field goal percentage. Como sabéis, el effective field goal percentage es el tanto por ciento de tiro de campo, pero en el cual se incluye el triple, ¿vale? Como todos sabéis, el triple vale un punto más, por lo tanto también en esta está incluido. ¿Cuáles son mis preguntas? Que aquí podríamos decir todos, pues bueno, lo que vamos a hacer es tirar en los 10 primeros segundos. Y hay equipos que hasta un cierto punto lo intentan hacer y lo fuerzan. Con lo cual, mi reflexión es que esto ni es posible ni es efectivo. Tú no puedes controlar siempre poder tirarte todos tus tiros y sacar un buen tiro en los 10 primeros segundos. Sí que puedes entender que será un tiro mucho más eficaz y que hasta cierto punto puedes, hasta un límite, generar más tiros, ¿no? Y que tus jugadores entiendan que llegar, correr bien los espacios y acabar tirándote un triple desde las esquinas, saliendo el balón de la pintura, aunque sea en el segundo 3-4 de posesión, es un gran tiro. Y aquí es donde entra la selección de tiro, ¿no? Y es una de las cosas que, aunque podemos entender y queramos controlar, es controlable hasta un cierto punto, ¿vale? ¿Cuáles son los tiros más eficaces en el baloncesto? Los tiros a canasta en el semicírculo,
aquí os he puesto puntos en pintura, pero no realmente, serían los tiros a canasta, los tiros libres y los tiros a 3 puntos, ¿no? Porque es bastante obvio, ¿no? Porque son los tiros con más eficacia que te dan un punto por posesión, el punto por posesión más alto, ¿no? ¿Cuáles son los menos eficaces? El posteo y el tiro a media distancia, sobre todo cuando es punteado. ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie tiene que postear o que nadie tiene que tirar a media distancia? Tampoco. Hay jugadores que son muy eficaces en el posteo, entonces reciben un 2 contra 1 y es cuando puedes abrir el campo, ¿no? Lo que hablaba Pedro. Por ejemplo, si os acordáis, Golden State lo que empezó a hacer ya hace 3-4 años es, ellos ponían el balón en manos de un grande pasador en el poste, el cual casi ni miraba ni el aro, y generaban un ritmo constante de cortes y acciones entre tiradores de un grandísimo nivel que generaba muchos triples, ¿no? Pero en este caso ellos no realmente no estaban intentando anotar desde el poste. ¿Qué es lo que hacen las defensas? Es intentar defender la línea de 3 y que ese posteo, pues jugarlo al 1 por 1 y puntearlo, ¿no? Y como os he dicho, estos son tiros complicados, ¿no? Que por números en toda la liga son de porcentaje bajo, aunque haya jugadores que sí que son muy buenos en el posteo. Y como decía Pedro, no solo interiores, pero también lo pueden ser exteriores. Igual que el tiro de media distancia. ¿Cómo son las defensas hoy en día? Se defiende la pintura, claro, se defiende la línea de 3 y todo ese juego de entremedio, ¿no? Con un tiro punteado, pues los equipos son el que quieren permitir, ¿no? Y por ejemplo, esto lo ves al final del partido. Si no cambian en pick and roll muchos equipos, contra un grande no tirador, juegan un pick and roll la defensa muy, muy hundida, dejando que a un jugador, dejando que ese tiro entre medios esté todo completamente abierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos 3 jugadores que son muy buenos en tiros a media distancia, que son Nicolas Jamal Murray y Monte Morris. Y para nosotros, con estos 3 jugadores al final del partido, somos muy, muy, muy eficaces. ¿Pero por qué? Porque involucramos a estos 3 jugadores. ¿Vale? Si hiciéramos referencia a todo el equipo, sería diferente y normalmente es un tiro pues, bastante ineficaz. Última conclusión y reflexión. Para mí lo importante es que aparte que se entienda los espacios en relación al reloj de 24 segundos, es definir lo que es un buen tiro para ti. Para mí, lo de tirar el mayor número de triples posible, lo entiendo, pero no lo entiendo como decir a los jugadores que salgan y se las tiren, ¿no? Las estadísticas avanzadas son muy importantes hoy en día, pero no sirven para nada si no puedes interpretar esos datos y después traducirlo a tus jugadores, ¿no? Y que ellos no tienen que saber de números, tú tienes que saber buscar la manera de que ellos entiendan lo que es un buen tiro y un mal tiro, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve como primer entrenador en Canton, definimos los triples que queríamos tirar como equipo como triples de pintura. Evidentemente después tienes especialistas y estos especialistas, como hablaba Jaume Ponsarnau en una de sus charlas, los jugadores especialistas casi que cualquier tiro para ellos es un buen tiro, ¿no? Saliendo de bloqueos, semipunteado, casi punteado, sobre bote, son jugadores que tiran con determinación y con mucha confianza. Pero en general, los tiros que queremos generar como equipo nosotros los definíamos como triples de pintura. Yo os los voy a definir rápido y os enseñaré un ejemplo de cada uno. Pues, por ejemplo, cuando el balón entra en pintura, a través de una división o un poste bajo, la defensa normalmente se cierra y eso genera un triple de pintura. En transición, un grande corre hasta justo delante del semicírculo, lo que hace que el primer defensor tenga que coger a ese grande, porque evidentemente un mate o una finalización a canasta también eficazmente es muy eficaz, lo que hace que si los jugadores, en este caso exteriores, corren hasta las esquinas, se genera un triple de pintura, aunque el balón no haya pasado por la pintura, el grande es el que pone la presión en esa pintura. En pick and roll, muy sencillo, que el jugador que pone el bloqueo continúe a pintura, que tenga que hacer una ayuda a la defensa y se abra el campo y genera un tiro abierto.
Lo mismo, la misma idea que con un jugador que por un bloqueo y continúa, pues con un corte, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos bastante bien, que es al jugar a través de nuestros grandes manos a manos, los pequeños cortan sin balón, entregándose a sus compañeros, que quiere decir se sacrifican por sus compañeros y hacen que la defensa tenga que ayudar a esos cortes, lo que genera pues un tiro abierto detrás, ¿no? Normalmente. Y el último sería el rebote ofensivo, es decir, que después de un rebote ofensivo consideramos que el balón, aunque nadie esté en pintura, si lo puedes coger el rebote ofensivo en pintura, fuera de pintura, pero al haber tocado el aro, se genera la acción desde esa pintura. Si puedes meter la canasta rápida, la vas a meter, evidentemente es un porcentaje muy alto, pero si no, lo importante es la relocalización en posiciones exteriores para poder tirar un triple de pintura, ¿no? Y aquí os voy a enseñar pues un ejemplo de cada uno de ellos. Como os he dicho, pues el primero es sencillo, ¿no? Lo veis aquí, es un bloqueo entre grande y pequeño, el grande es el que está manejando el balón, se mete en pintura, genera una ayuda al lado contrario y genera un triple de pintura, ¿no? Lo podemos hacer en división, lo podemos hacer en póster. Como habéis visto, el primero estaba ya dentro de esa categoría de los 10 primeros segundos. Esto sería ya una jugada estructurada, que es un posteo para Nicola. Nicola de por sí, él es un jugador que su punto por posesión en el posteo es muy, muy alto. En la liga en general es muy bajo, pero los jugadores especialistas como él generan muchas ayudas, ¿no? Y esto es lo que hace, veis aquí, una mala defensa, porque genera 3 ayudas, hace que dé un pase a Michael Porter que genera un triple de pintura, ¿no? En transición, veis aquí a Zubac, el número 40, aquí con la camiseta negra, que es el que corre justo delante del aro, lo que hace que Jamal Murray tenga que cogerlo, si no sería un tiro de muy alta eficiencia. Y los Clippers aquí corren muy bien las líneas del campo, corren hasta las esquinas y generan pues un triple en estos también 10 primeros segundos de juego, muy bueno. En pick and roll, veis aquí a Kawhi Leonard jugando pick and roll, veis aquí Zubac que ha continuado hasta la pintura, lo cual hay una confusión aquí entre estos dos jugadores, en quién cogerá la continuación, lo que acaba generando un triple de pintura a través de pick and roll, ¿no? Lo veis aquí a través de un corte, ¿no? Como os he dicho antes, nosotros jugamos a través de nuestros grandes siendo generadores y es una acción que empieza a los 10 primeros segundos de juego, un corte muy bueno de nuestro base suplente que da un triple a Juancho a través de que él ha cortado fuerte, ha recibido el balón en pintura y lo ha pasado para un triple abierto, ¿no? Y el último sería a través de rebote ofensivo. A ver si lo podéis ver aquí. Sí, esto no se me para. Bueno, es básicamente un rebote ofensivo que lo que hace es genera pues que la defensa esté desequilibrada, que pierdan visión sobre los jugadores del perímetro, un jugador se relocalice y tenga un triple abierto, ¿no? Pues estas son un poco las reflexiones que quería haceros en cuanto al dinamismo en el juego. Como os he dicho, son basadas en mis experiencias tanto como primer entrenador en la Liga de Desarrollo y después lo que hemos podido adaptar a la NBA. Y como os he dicho, lo mucho que nosotros como entrenadores podemos influenciar en esta eficacia, ¿no? Y como decía Sama, en dejar de tener ciertas creencias y poder tener pues una mente más creativa. Espero a todos en este debate y muchas gracias por todo.